Te agradezco, Padre, la oportunidad y el privilegio que me das de estar aquí en este púlpito, primer domingo del año, para que predique tu palabra. Señor, te pido que yo solamente sea un instrumento que lleve tu mensaje, pero que el mensaje sea de impacto, de edificación para tu iglesia. Te lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos iniciando el año 2025 y queremos, como iglesia y como parte de la planeación de temas para este año 2025, pues queremos iniciarlo tomados de la mano de Dios. Cuando llegué platicaba con una persona y me decía: pastor, es que para mí es central, es fundamental la oración en una iglesia. Y yo estoy totalmente de acuerdo, hermanos. Es igual de importante la predicación, el estudiar la palabra, pero mantenernos en comunicación con Dios, una comunicación constante con Él, es central. Recordemos que cuando estudio la palabra de Dios, es Dios hablándome. Es lo que Dios quiere decirle a su iglesia. Y cuando oramos, hermanos, es lo que yo le quiero decir al Rey, al Soberano, a través de la oración. Y así, hermanos, quisiera este año, esta serie de sermones, comenzar comentando que el Evangelio de Mateo, durante varios capítulos de su libro, lo dedica a un tema o a un discurso que todos lo hemos escuchado en algún momento, que se le llama el Sermón del Monte. Un discurso que inicia con las llamadas bienaventuranzas y después pasa a tratar algunos asuntos de la ley, cómo funciona la ley. Todo eso en el capítulo 5. Pero es en el capítulo 6 donde el evangelista, Mateo, nos lleva a un momento en el que son los apóstoles los que van a abrir el tema. Van a abrir uno de los temas más importantes para la iglesia del día de hoy y para la historia de la iglesia desde el inicio, desde la iglesia primitiva, la oración. Dice el verso 5 del pasaje que leímos: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y esta es una de las primeras enseñanzas para nosotros en este día, hermanos. Dios conoce cómo oramos. Hermanos, nadie, absolutamente nadie tiene la capacidad de conocer lo que hay en el interior, en lo más íntimo, en lo más profundo de las personas. La única persona que sabe perfectamente lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón, es Dios, el Creador. Y por eso Jesús nos muestra que Dios es el que nos está escuchando cuando oramos. Y en esta frase que leíamos del versículo número 5, nos está mostrando que Jesús sabe que el Padre, que Dios, sabe cuando una persona está haciendo, y qué palabra tan dura, hermanos,
hipócrita. Una palabra que así también está escrita en el griego, hipócrites. Y vean qué interesante esta palabra, porque cuando analizamos hipócrites en el griego, vamos a encontrar con que se refiere a básicamente lo que ustedes y yo conocemos como un actor. Dice que la palabra hipócrites en el sentido judío, en el sentido de la época de Jesús, la manera en la que se utilizaba es cuando se refería de alguien que está bajo un carácter asumido en un escenario. Es decir, personas que se ponían una máscara. Hemos visto que te pones una máscara sonriendo, aunque por dentro estás mal. O viceversa, te puedes poner una máscara triste, aunque por dentro estás profundamente feliz. Eso es ser hipócrita. Es ser un actor que está poniendo ante la gente una cara, una figura diferente. Pero hermanos, tal vez algunos de nosotros somos muy buenos actores. Hace poco recordaba cuando yo salía en las obras de la iglesia, en los dramas. Varias veces actuamos. Qué mal actor era yo. Sin embargo, hermanos, hay gente que es muy buen actor. Pero hermano, por muy buen actor que sea, por muy buena actriz que usted sea, resulta que no hay forma de esconderse delante de Dios. Dios todo lo sabe. Y sabe perfectamente que si estás hablando con Él en oración, no estás siendo sincero. Y Dios sabe que si estás hablando con Él y en el fondo de tu corazón lo estás haciendo de forma sincera, lo reconoce. Dios sí sabe. Por eso dice Jesús, cuando ores no sean como los hipócritas. Y lo aclara ahí en ese versículo. Porque esas personas doble cara, esas personas que se ponen la máscara de grandes oradores en el sentido de la oración, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles. Y lo sigue diciendo Jesús, ¿para qué? Para ser vistas de los hombres. Eso es ser hipócrita en la oración. Por eso sigue diciendo Jesús, y vean el versículo 6, por favor. ¿Qué les da el consejo el Señor Jesucristo a sus apóstoles? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los apóstoles, hermanos, serán testigos de cómo Jesús sigue también estas mismas indicaciones. Hemos platicado los que hemos seguido el estudio de los días miércoles, cómo hay momentos en los que Jesús se separa de sus apóstoles. Y le hemos dicho, váyanse ustedes por la lancha, váyanse a la mitad del lago y nos vemos del otro lado. Jesús se separaba, se iba a la montaña y se iba a orar en secreto. Cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Así oraba también Jesús, se separaba. Allá en Marcos, el pasaje que revisamos en los miércoles, Marcos 6:46, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús mismo puso el ejemplo. Y hermanos, hagamos la aclaración, no es que esté prohibido entonces orar en público. Pastor, entonces lo que yo tengo que hacer es todas las veces que voy a orar, encerrarme en mi recámara y orar en silencio. Solamente es la única forma en la que nosotros vamos a poder orar si estoy en mi cuarto y si no tengo puerta, pastor. Ya no voy a poder orar porque aquí dice que cerrar la puerta y no tengo... No, hermanos. Este versículo
no debe perder de vista el versículo anterior. Porque el anterior decía, es que cuando tú ores, no seas como los hipócritas, que ellos sí les gusta que los vean, lucirse en las oraciones. Ah, qué bonito habla. Oran en las sinagogas para ser vistos. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es no, tu oración debe ser única y exclusivamente para comunicarte con Dios, no para que te vean los demás. Si nos toca orar, hermanos, por el inicio del culto, no es que espéreme, pastor, voy a encerrarme para orar por el inicio del culto. No, se está refiriendo a que lo hagas de una manera no hipócrita, una manera sincera. Si te toca orar intercediendo por un determinado hermano, no es que lo hagas encerrado nada más en tu cuarto, sino que lo hagas no como los hipócritas, sino que lo hagas en una relación muy íntima con el Señor. Que lo hagas consciente de que estás hablando en secreto con el Padre Celestial. Por eso, hermanos, las oraciones espontáneas que tenemos como Iglesia Presbiteriana Reformada son de gran edificación. Y las oraciones espontáneas me estoy refiriendo a que ustedes han escuchado aquí, la oración de intercesión, la oración de ofrecimiento, la oración de confirmación del tema. No hay un guión, sino la vamos diciendo conforme va saliendo de nuestro corazón. Esa oración es no hacerla como los hipócritas, para que la gente me vea, sino desde el fondo de nuestro corazón. Dice el verso 7 y 8. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Esa es la falla de muchas comunidades que aparentemente oran mucho, pero son oraciones que no salen del corazón, que son repeticiones. Usemos tal vez la palabra, son rezos. A mí me llama mucho la atención cuando acudimos a velorios de personas de religión católica. Una vez me puse a contar a cuántas personas, que es Santa Torre de David, ruega por ella, Santo no sé qué, ruega por ella, son 52. En ese rezo, y hay que decirlo todas las bolitas de rosario, ¿no? Hay que estarlo diciendo lo mismo, todas las veces. Cuando ores, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y no lo estoy diciendo yo, hermanos. Son palabras de Jesús. Por eso tan valiosos son las oraciones espontáneas del culto reformado. Pero que esas oraciones espontáneas salgan del fondo del corazón, no como los hipócritas. Y es aquí en donde ahora Jesús no solo le va a decir a sus discípulos y a la iglesia actual también nos lo está diciendo, cómo se debe orar, sino que ahora el Señor Jesucristo va a proceder a poner un ejemplo de cómo es la forma en la que podemos orar. Y es una oración que todos nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Es importante recordar que en esta oración la dio Jesús por petición de sus mismos apóstoles. No lo refiere Mateo, es Lucas el que lo refiere. Allá en Lucas 11, verso 1 y 2, el pasaje paralelo a este, que les dicen, aconteció que cuando estaba Jesús orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid,
Padre nuestro que estás en los cielos, y ya da todo el ejemplo del Padre nuestro. Vean cómo es a partir de la petición de uno de los discípulos que no sabían orar, pero veían en Jesús algo diferente. Es el Maestro. Él tiene algo más que decirnos. Jesús, enséñanos a orar. No nos está diciendo que cuando oremos repitamos esa oración, solo por repetirla. Una vez comentaba también con una persona, entonces está mal estar diciendo el Padre Nuestro. No está mal. En donde está la falla es en repetirla como fetiche, le decía a esta persona. Ya con eso me va a proteger de un asalto en el microbús. Ya con eso no va a pasar nada. Es por ahí donde está la falla. No se use esta oración como vana repetición, sino que se use como la forma en la que Jesús enseñó a orar a sus discípulos y la forma como Jesús nos enseñó a orar a nosotros. Debemos decir cada una de las palabras que Jesús enseñó en ese ejemplo, con plena conciencia de lo que estamos diciendo. Si se fijan en el verso 9 de Mateo 6, vosotros pues oraréis así. Es el Maestro, no lo perdamos de vista. Maestro, Señor, enséñanos a orar. Ay, qué bueno que vienes conmigo, qué bueno que me estás pidiendo ese consejo. Te voy a enseñar una oración. Te voy a enseñar cómo fortalecer tu vida a través de una oración. Ustedes que creen en Jesús, ustedes que creen en el Maestro y que están viniendo a pedir, enséñame a orar, yo se los voy a enseñar. Eso es lo que dice Jesucristo. Y nuestra oración debe partir de a quién va a ir dirigida esa oración, con quién vamos a platicar, con quién estamos hablando. Dice el verso 9 en la segunda parte, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para los oyentes esto podría resultar incluso un atrevimiento. Para ustedes y para mí es lo más común. Creo que si salimos aquí con los vecinos, les decimos, ¿sabe usted el Padre Nuestro? Pues muy seguramente nos lo pueden decir y repetir de memoria. La gran mayoría de las personas creo que no lo saben. Pero para esa época es totalmente diferente, porque ni siquiera el nombre de Dios se atrevían a pronunciar o escribir el pueblo judío. Acercarse a Dios, wow, no, ¿cómo? Si está en el lugar santísimo, y en el lugar santísimo solamente se acerca el sumo sacerdote una vez al año y después de un ritual enormemente complicado. Y eso si allá adentro no comete una falla y se muere, y hay que jalarlo, ¿no? Porque nadie se puede asomar, hay que jalarlo con un lacito. Su cuerpo. Así de difícil era acercarse a Dios. No se atrevían a acercarse, a hablar con Él, a pronunciar su nombre. Buscaban otros términos para poder acercarse a Dios. Y ahora Jesús les dice, cuando ustedes oren, te puedes acercar al soberano. Cuando tú ores, puedes acercarte con el creador y el sustentador de todo lo que existe. Y es más, ¿sabes una cosa? Cuando tú ores, le puedes decir Padre. Eso es un cambio tremendo, hermanos. Decirle Padre a Dios mismo. Cuando era una figura totalmente inalcanzable. No, les dice Jesús, no, acércate a Dios y dile Padre. Claro que te puedes acercar a Dios con esa figura tan familiar que es la figura del Padre. Por eso allá en Mateo 3:17 dice Jesús, dice Dios, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues sí, Jesús sí puede decirle Padre, ¿no? Pues
Su Hijo, aquí lo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién habló? El Padre. Pues es que Él sí puede. Pastor, Él sí puede decirle Padre. ¿Nosotros podemos acercarnos a ese nivel para decirle Padre a Dios? Hermanos, qué hermoso. Qué hermoso es que Jesús nos toma como parte de la familia de Dios y que nos comparte al Padre. Porque es a través de Él, de la creencia que tenemos en Jesucristo, que usted también tiene la oportunidad de llamarle Padre, porque usted también es hijo, hija de Dios. Allá primera de Juan, la primera carta de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conocía a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal como es. Así lo dice Juan. Y si usted es hijo, hija de Dios, claro que le puede llamar Padre. Así Jesús nos dice que cuando usted ore, está hablando con el Padre. Está hablando con nuestro Padre, el Padre de Jesús, el Padre de nosotros. Hermano, qué importante es esta frase, tan común en la iglesia, ¿no? Hermana Oli, hermana Pau, hermana, hermano, nos decimos hermanos. ¿Por qué nos decimos hermanos? Porque tenemos un Padre en común. El Padre nuestro. Padre nuestro. Así que saludémonos con gusto. Hermano, qué gusto me da saludar con mis familiares cercanos, mi hermana esposa. De repente así decimos, ¿no? Mi hermano padre, mi hermana madre, mi hermano hermano, mi hermana. Tengo mis hermanos en sangre y mis hermanos en carne. Qué hermoso cuando decimos entonces Padre nuestro. En esta enseñanza que Jesús está dando, le está recordando a sus discípulos que vamos a hablar cuando oramos, no con cualquier persona, cualquier ser. Estamos hablando con el Padre. Fíjense, hace unos días platicaba con una persona que tiene imágenes de santos en su casa. E incluso sabemos que muchas personas en este país hasta se ponen de rodillas y le piden a esa imagen o a la persona que representa esa imagen que interceda por ellas. Le decía yo a esa persona, no te voy a decir que las quites ya, que llegues, las rompas, las tires, eso llegará con el tiempo. Lo que te voy a decir es que no necesitas ningún mediador. Es que San Juditas Tadeo que interceda por mí. No necesitas ningún mediador. Es que la Virgen no necesitas que nadie interceda por ti. Más que Jesús. Te puedes acercar con el soberano, con el Rey, con el Creador, de manera directa y le puedes decir, Padre, Padre nuestro. ¿Para qué vas con las figuras? Ve directo al Padre. Cuando Jesús nos recuerda que nos podemos acercar al Padre que está en el cielo, también nos está recordando que estamos hablando de que no hay ninguna intermediación más que Jesucristo, que también está en los cielos. ¿Dónde está Jesús, hermanos? Sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. No se queda de la enseñanza de Jesús respecto a cómo debemos orar.
Nos lleva a una serie de peticiones que vamos a ir desglosando a lo largo del mes y a otra enseñanza para este día. Padre nuestro que estás en los cielos. Y decimos, santificado sea tu nombre. Hermanos, cuando oramos, claro que nos llena de alegría el saber que estamos hablando con nuestro Padre celestial, porque está en el cielo. Nos llena de alegría recordar que nos podemos acercar a Él de manera directa. Pero también esta frase de santificado sea tu nombre nos está recordando que no nos estamos acercando a cualquier cosa, a cualquier ser. Nos estamos acercando a Dios Padre, que es santo. ¿Qué es ser santo, hermanos? La santidad de Dios es que está totalmente apartado de todo pecado. En Él no hay nada, ni el más mínimo indicio de pecado, de maldad. Hablad a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios, el Padre, es santo. El Espíritu Santo también es santo, su nombre lo lleva, ¿no? Y Jesucristo también es santo, porque es sin pecado. Pero pensando en esta oración, en el ejemplo donde nos está diciendo Jesús, te estás acercando a la santidad, a la perfección de Dios. La santidad, hablar de la santidad de Dios nos lleva a recordar que Dios es totalmente diferente a todo lo que puede existir en el mundo, en el universo. Por eso es en Dios a los creyentes que no nos cuesta ningún trabajo pensar en ese Dios todopoderoso que todo lo sabe, que está en todas las partes, porque Dios es santo, es diferente a todo lo que existe. Cuando pensamos en la santidad de Dios, entonces nos permite, claro, ¿es todopoderoso? Sí, pues porque es otra cosa. Dios es apartado de todo lo que existe. ¿Dios es todo lo sabe? Sí, claro. ¿Por qué? Porque Dios es otra cosa. Está apartado de todo lo que puede conocer el ser humano. ¿Dios es perfecto? Sí, porque Dios es diferente. Dios es otra cosa. Dios es santo. Dice allá Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? No hay nada, hermanos, que se le parezca a Dios. Y te estás acercando a Dios. Santificado sea tu nombre. Dice 1 Samuel 2, verso 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová. Te estás acercando a ese nivel de santidad que es Dios. Y esa santidad tiene que ver también con lo que comentábamos anteriormente, está alejado de todo mal. El pecado no existe en él y también recordemos, Dios no es el creador del pecado. Allá en Habacuc 1:13 nos dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Así ese es el nivel de santidad. Por eso cuando Jesús nos está enseñando a orar, cuando los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Ok, no lo hagas como los hipócritas, tú hazlo diferente. Pero dile, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando nos acercamos, entonces,
Debemos tener presente en nuestra mente que nos estamos acercando ante la máxima santidad posible, ante lo más grande que existe en santidad. Por eso la escritura o los escritores sagrados tratan de impulsarlo mucho diciendo: santo, santo, santo. Por eso hoy cantábamos: santo, 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 3 veces santos. Y no tendríamos ustedes y yo la oportunidad de acercarnos ante ese nivel de santidad, porque somos pecadores. No podríamos, hermanos. De ahí la importancia en nuestro culto de adoración, que si ustedes se fijan, antes de la oración de intercesión, tenemos la confesión de pecados. Para podernos acercar ante la santidad de Dios, le decimos: soy pecador. Y Dios nos contesta con una seguridad del perdón. Y ahora sí, vamos a acercarnos ante la santidad. Cuando oremos, le decimos entonces: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando nos acercamos con la conciencia de esa santidad, estamos reconociendo ante Él que tendríamos nosotros la incapacidad o la indisposición para darle la honra a Dios Padre de una manera correcta. Estamos reconociendo que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la que está trabajando en nuestro ser. El Espíritu Santo es el que está trabajando en nosotros y nos está permitiendo ir identificando qué cosa es el camino del Señor, qué cosas no es el camino del Señor, y nos está permitiendo luchar contra el pecado. El Espíritu Santo es el que nos está santificando, haciendo más puros día a día. Una vez que nos estamos acercando ante la santidad de Dios, es gracias a la sangre de Jesucristo derramada en la cruz y es gracias al trabajo del Espíritu Santo. Así que pidamos que nos siga santificando, que siga ese proceso en nuestro ser. Dejemos actuar al Espíritu Santo en nuestro ser, para que le glorifiquemos a ese Dios Santo, a Padre nuestro, con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra palabra, con toda nuestra obra. Cuando nos referimos a Dios pidiéndole que su nombre sea santificado, le estamos también pidiendo: Dios, actúa en mi ser, hazme más santo cada día. Fíjense, el Catecismo de Heidelberg, uno de nuestros símbolos doctrinales, en su pregunta 122, hablando de esta parte, ¿cuál es la primer súplica? Vean lo interesante que es la respuesta. Santificado sea tu nombre, es decir, concédenos ante todo que te conozcamos rectamente y que santifiquemos y celebremos tu omnipotencia, sabiduría, bondad, justicia, misericordia y verdad, que se manifiesta en todas tus obras. Concédenos también que toda nuestra vida, en pensamiento, palabra y obra, sea siempre dirigida a este fin. Que tu santísimo nombre no sea por nosotros blasfemado ni menospreciado, sino honrado y glorificado. Todo eso incluye cuando usted, hermana, cuando usted, hermano, decimos: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos iniciando el año 2025 y con esto concluyo. Queremos como iglesia iniciar fortalecidos en la oración. Y qué hermoso es iniciar como lo hicieron los discípulos, acercándonos a Jesús y diciéndole: Señor, enséñame a orar. Qué hermoso es irnos en este día reconociendo que Jesús respondió. Y que Jesús les dijo: ustedes van a orar diferente. No usen vanas repeticiones. Ustedes no sean como los hipócritas.
Ustedes oren diferente, oren desde el fondo de su corazón. Acérquense al Padre nuestro que está en los cielos, y reconozcan en todo momento que Él es santo y que está trabajando en ti en ese proceso de santificación. Oremos en gratitud a su mensaje y después vamos a cantar el himno 510. Oh dulce, grata oración, tú del contacto mundanal me elevarás a la mansión del tierno Padre Celestial. Huyendo yo la tentación y toda influencia terrenal, por Cristo que murió por mí, será mi ruego oído allí. Oh dulce, grata oración, a quien escucha con bondad, elevas tú mi corazón a Dios que ama con verdad.